integrada. Muchas gracias, Almudena. Bueno, para mí es una satisfacción estar aquí y ver que ha tenido tanta aceptación esta ponencia. Voy a tratar de explicar un poco y presentar este nuevo reglamento y qué es lo que, bueno, en cierta manera ha venido sucediendo desde su implantación, ¿no? Que fue en junio de 2019. Y desde entonces, pues se ha ido desarrollando una serie de nuevos productos, nuevos tipos, etcétera. Y bueno, hasta la fecha, pues todavía falta por desarrollar algo, pero ya se lleva una parte muy importante, ¿no? La legislación de fertilizantes tiene dos partes. Una legislación nacional que data desde el 2005, basado en un Real Decreto que se ha ido renovando cada 2 años y que la última renovación fue el Real Decreto 506-2013 con la desaparición del Reglamento 2003-2003, que es la legislación que existía en Europa, pues se han agrupado, digamos, bajo la Orden APA 104/2022. Entonces, bajo legislación nacional, pues se encuentran los anteriores abonos CE, o no todos, pero sí la mayoría, y el Real Decreto 506/2013. Esta legislación, obviamente, solamente para España, se incluyen en su ámbito los abonos nacionales. A nivel europeo, como decía, entra el Reglamento 2019/1009, donde su puesta en marcha se realiza a través de una armonización voluntaria. Es decir, el operador de productos fertilizantes puede decidir comercializar sus productos a nivel europeo bajo el nuevo reglamento o seguir haciéndolo como venía hasta ahora a través del Real Decreto. Esto ha hecho que, en cierta manera, ciertos productos que se encuentran, que se pueden comercializar a nivel nacional en España, pero no se pueden comercializar en otros países de la Unión Europea, pues para poderlo comercializar haya que hacer lo que se llama un reconocimiento mutuo, ¿vale? Este reconocimiento mutuo se hace bajo el Reglamento 2019-515 y lo que permite es que cualquier producto comercializado legalmente en un Estado miembro de la Unión Europea pues puede ser comercializado por este reglamento en cualquier otro país de la Unión Europea, siempre ajustándose a los procedimientos que cada Estado miembro pues proponga. Y obviamente pues esto ya es una cuestión más del país al que nos queremos dirigir, ver qué procedimiento tiene para ello. Bueno, este es, digamos, el panorama actual al que están sometidos los operadores de fertilizantes y obviamente pues todas las empresas pues deben de comerciar sus productos bien bajo la legislación nacional o bien bajo la legislación europea. No existe otra posibilidad, por lo cual pues en este momento todas las empresas pues tienen o productos bajo el Real Decreto o productos bajo el reglamento. ¿De acuerdo? El nuevo reglamento, digamos que una de las novedades que aporta es que incluye, digamos, los productos por categorías funcionales. Es decir, esas categorías en donde lo que prima es la función del producto sobre todas las cosas. Entonces, en función de la función que queremos nosotros declarar del producto, pues tendríamos que clasificarlo bajo una categoría o bajo otra. Existen 6 categorías funcionales de producto, en realidad 7, pero la séptima es una mezcla de las 6 restantes, ¿vale? Entonces, en función de la función de nuestro producto, pues clasificaríamos en una de las CFP que ahí se exponen. Tenemos la CFP1, que digamos que es la que más productos abarca, que su finalidad principal es la de aportar nutrientes a los vegetales u hongos. Y cada una de ellas tiene una función
claramente diferenciada sobre las demás. En el caso de los bioestimulantes, existen 4 funciones, 4 efectos que la comisión, digamos, que admite que se pueden demostrar sobre el funcionamiento del producto, ¿no? Que sería estimular los procesos de nutrición de las plantas, mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico y la disponibilidad de nutrientes inmovilizados en el suelo y la rizosfera. Uno de esos 4 efectos pues debe poder demostrarse mediante un ensayo de eficacia para que un producto pueda ser un bioestimulante. ¿De acuerdo? La categoría funcional de productos 7 permite la mezcla de cualquier tipo de producto de las 6 categorías anteriores, ¿vale? Con una serie de requisitos adicionales, pero que pueden realizarse dicha mezcla. También, para cada uno de los ingredientes que están dentro de lo que es un producto fertilizante, se obliga a que esté clasificado en una de las diferentes categorías de materiales componentes. En este caso, la comisión ha destacado 15 grandes categorías de materiales que pueden utilizarse como ingredientes de productos fertilizantes. Cualquier ingrediente que no se pueda clasificar en una de estas 15 categorías no se puede utilizar en ningún producto fertilizante, con lo cual uno de los primeros trabajos que se deben de realizar antes de comercializar nuestros productos bajo el nuevo reglamento, pues será comprobar que todos los ingredientes que utilizamos se encuentren clasificados bajo una categoría de material componente. En una o en varias, por supuesto. Cada una de estas categorías de materiales componentes tienen unos requisitos en donde debe de cumplir dicho ingrediente, pero además normalmente están separados por procesos. Cada ingrediente pues estará sometido a un proceso de fabricación o de obtención y por lo tanto puede estar en una categoría de material componente diferente, ¿vale? Voy a destacar algunas, las más importantes, por ejemplo la primera, que es la CMC1, la cual pues son sustancias y mezclas químicas, para lo cual dichas sustancias deben de estar registradas en el REACH bajo el uso que se llama PC12, categoría de producto 12, fertilizantes, y lógicamente estas sustancias y mezclas químicas pues no pueden ser residuos, no pueden ser subproductos, etcétera, etcétera. Deben de ser sustancias sometidas al REACH. La ventaja que existe con esta categoría es que la comisión entiende que al ya haber un registro REACH y haber presentado el fabricante de la sustancia un informe de uso seguro sobre la misma, pues se entiende que ya no corre ningún peligro para utilizarse como ingrediente de un producto fertilizante y que por lo tanto el formulador no tiene que hacer nada más que poderlo utilizar, pero siempre que cumpla con ese requisito. La CMC2, por ejemplo, admite que pueden utilizarse plantas, partes de plantas y extractos vegetales, pero si os dais cuenta el proceso es totalmente contrario al REACH, es decir, que como no ha sido sometido a procesamiento alguno salvo un procesamiento físico, es decir, que no existe ningún procedimiento químico en su obtención, pues lógicamente está exento de REACH. Y al estar exento de REACH, pues cuando se utiliza la CMC2, pues se obliga a pasar un procedimiento de evaluación de la conformidad específico, ¿vale? Entonces, aquellos productos que contengan una CMC2, pues tienen que pasar un procedimiento más específico. Después la 3 sería un proceso de compostaje, la 4 y la 5 serían procesos de biogás, la 6 sería pues todo lo que son subproductos alimentarios como la vinaza, la melaza, etcétera.
La 7 sería una lista limitada de microorganismos autorizados. La 8 serían polímeros. La 9 serían polímeros distintos de los polímeros de nutrientes, es decir, agentes normalmente de recubrimiento para controlar la penetración del agua. Las CMC10 serían subproductos animales que están al final de la vida útil dentro de lo que es la legislación Sandage. La 11 serían aquellos subproductos industriales que han dejado de ser residuos y que por lo tanto cumplen las 4 condiciones como subproductos industriales. La 12 serían sales de fosfato a través de precipitación de aguas residuales, lodo, bioresiduos, bioetanol y biodiesel. La 13 y la 14 se referiría al biochar y la 15 sería una valoración de diferentes sustancias, ¿vale? Entonces nuestras materias primas pues tendrán que estar dentro de una de estas categorías de materiales componentes para poderse utilizar como ingrediente de un producto fertilizante. También este reglamento ha modificado en cierta manera el contenido, el valor límite de algunos contaminantes y que además ya no se aplican solamente a los abonos orgánicos o organominerales como hacía el Real Decreto 506, sino que además lo amplía a todos los productos. Por lo tanto, hay una serie de valores límite de contaminantes que hay que respetar y que son los que veis ahí, ¿vale? Hay nuevos parámetros como son el arsénico inorgánico o el perclorato que no se encontraban anteriormente en el Real Decreto y ahora sí se encuentran. Para que veáis la diferencia entre los límites de contaminantes entre el Real Decreto y el reglamento, pues en rojo tendríais los del Real Decreto y en negrita los del reglamento, ¿vale? Como sabéis, en el Real Decreto están en 3 clases de metales pesados, A, B y C, y como veis los límites que han colocado como contaminantes no están tampoco por debajo de lo que estaba el Real Decreto, es decir, no ha habido una exigencia mayor en el reglamento de lo que había ya en el Real Decreto. También una de los requisitos que pide el reglamento es que los fosfonatos no podrán tener una presencia no intencionada superior al 0,5% en masa. Y también dentro de lo que son los ingredientes pueden utilizarse sustancias, aunque estén en el anexo 1 del reglamento 1107/2009 de sustancias activas fitosanitarias, pero siempre que cumpla con los requisitos que ahí se exponen, ¿vale? Que la sustancia no figure en el cuadro del anexo reglamento 37/2010 y que tenga un valor de referencia establecido con arreglo al reglamento 2019/1971. También este nuevo reglamento tiene unos nuevos límites de patógenos, ¿vale? Que son los que aparecen ahí. En la mayoría de los productos se limita solo a Salmonella y E. coli, pero en otros productos pues se amplía a otros microorganismos, etcétera, ¿de acuerdo? Pues estos serían los límites. Bien, ahora el reglamento también tiene una serie de obligaciones para cada operador de fertilizantes, ¿vale? No es igual las obligaciones que tiene que tener un fabricante a las que tiene que tener un distribuidor. Como veis, un fabricante es aquella empresa o persona que fabrica un producto o que manda a diseñar o fabricar un producto. Es decir, que si externaliza, también sería fabricante. Y si lo comercializa con su nombre o marca, es decir, que no aparezca el nombre del fabricante original, pues también sería fabricante, ¿vale? Entonces, aquellos productos que aparecen con marca blanca, el operador, la empresa que aparece en esa etiqueta, estaría actuando como fabricante.
Esto no es una novedad, puesto que en el Real Decreto 506/2013 hace también mención al responsable de la puesta en el mercado y por lo tanto tiene la misma definición en una legislación y en otra. Representante autorizado pues suele ser normalmente una empresa que está establecida en la Unión Europea y que recibe un mandato de un fabricante para representarlo dentro de la Unión Europea, ¿vale? Puede ser de un tercer país, que es habitual que sea de un tercer país, y este representante lo que hace es representarlo en todas las obligaciones que tiene en la Unión Europea. Un importador es aquella empresa que está establecida en la Unión Europea y que introduce un producto fertilizante de un tercer país, pues también tiene sus obligaciones como importador, ¿no? Y como cuarta figura estaría la figura del distribuidor, que simplemente se limita a comercializar el producto que fabrica un fabricante y que obviamente en la etiqueta no aparece ningún dato sobre él como fabricante y por lo tanto sería únicamente a nivel de comercialización. Entonces, bueno, pues lo que se limita es a poner a disposición en el mercado dicho producto. Estas digamos que son las cuatro figuras que el reglamento pues establece una serie de obligaciones para cada uno. El fabricante, pues como hemos dicho, pues fabrica el producto o manda a diseñar o fabricar el producto, es decir, lo externaliza la fabricación o lo comercializa con su nombre o marca, seguiría siendo fabricante, pues tiene unas obligaciones, ¿no? El primero es diseñar y fabricar de conformidad el producto acorde a la categoría funcional de producto, de las 6 categorías funcionales de producto y las 15 categorías de materiales componentes, cada uno de sus ingredientes, elaborar un expediente técnico, aplicar el procedimiento de evaluación de la conformidad y la colocación del marcado CE, que es fundamental. Debe de conservar la documentación técnica junto con cada uno de los cambios que se realicen sobre la misma y sobre la declaración UE de conformidad durante 5 años. Es decir, tiene que haber una trazabilidad de cada uno de los cambios que realice sobre el producto. Tiene que etiquetarlo y tanto la etiqueta que lleva el producto como la documentación de acompañamiento de acuerdo al reglamento, al anexo 3 del reglamento. Tiene que llevar un control de calidad del producto. Tiene que realizar una serie de ensayos de eficacia si procede. Esto se aplica a algunos tipos de productos como los inhibidores o los bioestimulantes. Tiene que llevar un registro de reclamaciones. Tiene que llevar un control sobre la gestión del producto no conforme, las no conformidades y acciones correctivas dentro de un sistema de calidad. Tiene que, por supuesto, gestionar la trazabilidad a través de un número de lote, etc. Dichos fabricantes pueden designar a un representante para que realice todas estas tareas en la Unión Europea. Estos serían los requisitos que tiene que realizar el fabricante antes de la puesta en el mercado de cada uno de los productos fertilizantes. El importador, que como hemos dicho antes, pues lo que hace es introducir el producto dentro de la Unión Europea desde un tercer país fuera de la Unión Europea, pues lo que debe de hacer es asegurarse de que el fabricante haya pasado la evaluación de la conformidad. Obviamente, si el fabricante no ha pasado la evaluación de la conformidad, pues para poder comercializar ese producto dentro de la Unión Europea tendrá que hacerlo él mismo. Por lo tanto, actuaría de fabricante si el fabricante original pues no ha hecho, digamos, la adaptación y pasar el procedimiento de evaluación de la conformidad que le correspondiera. También el importador debe de indicar en etiqueta al fabricante del tercer país, porque si no aparece en la etiqueta ese fabricante, obviamente el fabricante sería el propio importador. También debe de adaptar la etiqueta y el documento de acompañamiento de acuerdo al anexo 3
debe de tener en cuenta las condiciones de almacenamiento y transporte que el propio fabricante le haya indicado, debe de conservar la documentación técnica y declaración UE de conformidad durante 5 años y gestionar todo lo que es el registro de cambios, tiene que llevar a cabo controles de calidad y ensayos de eficacia si procede, debe de llevar registro de reclamaciones, la gestión de productos no conformes, no conformidad y acciones correctivas y la gestión de trazabilidad, ¿vale? Lógicamente, como en la mayoría de los casos, el importador suele comercializar con su marca comercial, por lo tanto, o lo envasa en España. Si esto ocurre, pues deja de ser un importador y pasa a ser un fabricante, ¿vale? Con lo cual le correspondería todas las obligaciones de ser fabricante. El distribuidor es aquel que simplemente se limita a comercializar el producto fertilizante proporcionado por el fabricante. No realiza ningún tipo de acción, ni aparece en la etiqueta como fabricante, ni nada. Entonces lo que debe de hacer es comprobar que el producto tiene su propia declaración UE de conformidad, debe de comprobar que la etiqueta y el documento de acompañamiento es correcto, es conforme al anexo 3 y debe de tener en cuenta las condiciones de almacenamiento y transporte que el propio fabricante haya previsto en su documentación del producto. Si, como he dicho antes, si este distribuidor comercializa con su propia marca, pues deja de ser un distribuidor y se convierte en un fabricante, ¿vale? Bien, un aspecto muy importante a nivel del reglamento es que antes de comercializar un producto fertilizante, el fabricante debe de tener la declaración UE de conformidad. Esta declaración, que se establece en el anexo 5 del reglamento, lo que hace es exponer, digamos, que el producto cumple con el reglamento. Entonces, pues en cierta manera, pues una declaración, una autodeclaración o una declaración con el número del organismo notificado que le ha aprobado el producto, es decir, el certificado, y lo que hace es declarar que el producto es conforme al reglamento, decir qué normas armonizadas y especificaciones técnicas le han aplicado y qué categoría funcional de producto es cómo lo comercializa, ¿no? Esta declaración iría firmada por una persona con poder en la empresa y es la que se debe de entregar por parte del fabricante al resto de sus clientes, ¿no? Con esta declaración, pues el formulador podrá hacer todas las mezclas que requiera realizar dentro de sus productos y el distribuidor pues tendrá lógicamente la seguridad de que el producto lo puede comercializar de acuerdo a esta declaración. ¿De acuerdo? Bien, no voy a extenderme mucho en los procedimientos de evaluación de la conformidad porque creo que después de nosotros viene el CAE, que va a hacer una presentación muy similar y entiendo que va a entrar más en detalle sobre los 4 procedimientos de evaluación de la conformidad. Cada uno de los 4 módulos, digamos, tiene una serie de exigencias a las que el fabricante tiene que ajustarse. El módulo A es una autodeclaración, es decir, el fabricante prepara una documentación técnica, emite una declaración UE de conformidad y no requiere de una supervisión por parte de ningún organismo notificado. Es decir, bajo el módulo A, el fabricante comercializa sus productos sin ningún tipo de organismo notificado. Los 3 módulos siguientes sí tienen obligación de ser realizados, ser supervisados, ser validados a través de una certificación por parte de los organismos notificados. Entonces el fabricante, pues en los 4
opciones prepara todo lo que es la documentación técnica, todo lo que es el expediente. En el módulo A no tendría que hacer nada más. En el módulo A1 tendría que hacer una serie de ensayos de resistencia a la detonación y ensayo de retención al aceite, porque digamos que se aplica a aquellos abonos que contienen más de un 28% de nitrato amónico. El módulo B es un módulo el cual consiste en que es una auditoría documental sobre el propio expediente. Se aplica tanto a productos como, por ejemplo, bioestimulantes o inhibidores, y el organismo notificado, digamos que revisa esa documentación, realiza una serie de exámenes sobre las muestras que se le hayan propuesto y comprueba que el producto realmente se ajusta a las exigencias del reglamento. Si cumple con esos requisitos, pues el organismo notificado emite un certificado que permite a esa empresa pues comercializar el producto en la Unión Europea. Y el módulo D1 se aplica a cualquier tipo de producto de los que entran en el reglamento, y digamos que está basado en dos partes. Una parte en donde se revisa y se valida la documentación técnica, y otra en un sistema de gestión de calidad que el fabricante debe de cumplir dentro de sus instalaciones, y que obviamente pues requiere de una auditoría en las propias instalaciones de fabricación del cliente para emitir el certificado. Aquellos productos que se encuentran bajo el alcance de la auditoría, pues lógicamente son los que aparecerán en el certificado. Entonces, estos son los 4 módulos y los 4 procedimientos que el fabricante tiene que realizar antes de comercializar su producto en la Unión Europea. Vale, esto es un poco, hasta aquí un poco la presentación. Si queréis podéis hacerme todo tipo de preguntas. Tras las preguntas haremos un coloquio, una presentación sobre 4 temas que hemos considerado, digamos, pues los más importantes de cara a la aplicación de este reglamento para los operadores de fertilizantes. Hemos visto pues cuáles son las principales dificultades encontradas por parte de las empresas, y para ello pues tenemos aquí a las 3 representantes de las asociaciones del sector más importantes. Tenemos también qué productos han quedado fuera del reglamento que, bueno, a nuestro juicio deberían haberse contemplado. También queremos hablar sobre o opinar sobre quién debe realizar el procedimiento de evaluación de la conformidad, si los fabricantes, si el formulador, etcétera. También sobre que la comisión obligue a dar demasiada información, demasiada transparencia sobre la información de cada uno de los productos en la etiqueta. Y por último, si los procedimientos de evaluación de la conformidad pues son los necesarios o se podrían haber hecho de otra manera. Estos serían los puntos pues que vamos a tratar. Pero bueno, podéis hacerme las preguntas que consideréis necesarias. Vale, levantad la mano para que le acerquen el micrófono. Muy buenos días. Gracias por la información. Mi pregunta iba dirigida, no sé si es la respuesta muy compleja, pero en los productos que digamos que se pueden categorizar dentro del módulo A o que se pueden hacer la autodeclaración, hablaba de de la documentación técnica que tienen que presentar la empresa o el fabricante en este caso.
No sé si en términos generales nos podría explicar tal vez qué tipo de documentación, a grosso modo, requiere el fabricante, porque parecería ser un tema muy sencillo, ¿no? De autodeclarar que yo produzco un fertilizante, un producto, más o menos para tener una idea, ¿no? Sí, la documentación técnica solamente sirve, digamos, de cara a entregarla a un organismo notificado para que haga una auditoría, o la debemos tener disponible en cualquier momento por cualquier inspección que nos realicen, ¿vale? Sobre ese producto. Entonces, ese es el motivo de tener disponible esa documentación técnica. Dependiendo del producto, está basada en una serie de informaciones obligatorias. Normalmente, si por ejemplo es el módulo A, normalmente es una información sencilla, donde se incluye, pues dependiendo si las sustancias que contiene son peligrosas o no, te obliga a realizar una evaluación del riesgo, tienes que adjuntar las fichas de seguridad de las materias primas y del producto final, tienes que adaptar la etiqueta al reglamento, obviamente, y adjuntarla. Tienes que también indicar mediante una analítica qué métodos, qué normas armonizadas y especificaciones técnicas has utilizado para analizar el producto, para ver si realmente se ajusta a dichas normas armonizadas o son otro tipo de especificaciones técnicas o son métodos internos, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es un poco lo que se pide de la documentación técnica. También depende del tipo de ingredientes. Si por ejemplo es un subproducto, pues tienes que adjuntar la declaración de subproducto. Si es una CMC1, tienes que demostrar que la sustancia está registrada en el REACH para el uso que le vas a dar, en este caso el uso como fertilizante. Y digamos que es una documentación que puedes tener de diferentes formas o formatos, bien en forma digital, bien en forma, ya cada empresa como lo requiera, ¿no? Nosotros normalmente pues lo hacemos en forma digital, ¿no? Porque es mucho más sencilla de localizar y porque obviamente es más sencilla de mantener, ¿no? Pero bueno, esa es la información a grandes rasgos que se pide. Si después un producto, por ejemplo, un inhibidor o un bioestimulante, pues lógicamente se le pide unos ensayos de eficacia con una serie de cultivos, etcétera. Lógicamente, pues le aplicará una serie de datos, claro. Hola, soy Emilio Fernández de la compañía SGS y me gustaría, José Luis, si nos puedes incidir un poquito más, profundizar un poquito más en el tipo y el número de ensayos que hacen falta para el registro de bioestimulantes. Vale. Bueno, los ensayos de bioestimulantes están basados en una norma, que es una norma europea, que es la 17.700, y en esa norma el fabricante debe de especificar a qué tipo de cultivos quiere dirigir. Hay 3 grupos de cultivos, entonces tiene que ver si va a todos los cultivos, a un grupo de cultivos, a 2 grupos de cultivos, etcétera. Después también tiene que tener en cuenta el efecto que desea demostrar. Como ya he especificado, hay 4 efectos para demostrar. Entonces puede querer demostrar un efecto, 2 efectos, 3 efectos o los 4 efectos. En función de cada uno de los efectos y en función de cada uno de los cultivos a los que se dirige, pues lógicamente se le aplica un número de ensayos mínimo que tiene que realizar forzosamente. Si estos ensayos, pues lógicamente son efectivos y realmente dan de forma positiva, pues el producto lo podría validar una entidad, un organismo notificado, y este organismo notificado emite un certificado de que el producto es acorde a la legislación que le aplica y a la norma 17.700 de bioestimulantes. Buenos días, José Luis. En primer lugar, gracias por tu presentación. Soy Agustín de Ledo de Viagro. Respecto a la tercera pregunta, ¿qué es lo que prevé el reglamento? ¿Que sea el fabricante o el formulador
Y extensión de esa pregunta, ¿qué diferencia hay en el reglamento entre fabricante y formulador? Gracias. Vale. La primera parte no me he enterado, perdona. Sí, que qué es lo que prevé la directiva para que sea el fabricante o el formulador el que haga el procedimiento de evaluación. ¿Qué se Vale, prevé? perfecto. ¿Y la segunda la has oído? Sí. Sí. Verás, esto lógicamente el reglamento no limita a quién tiene que hacer ese procedimiento, ¿vale? Normalmente, en teoría, lo tienen que hacer los dos, porque el fabricante tiene que hacer el de su producto y el formulador el del suyo. Aquí lo que ocurre es que, digamos, hay que realizar una serie de trámites sobre la materia prima. Es decir, si tú tienes un bioestimulante, tú eres fabricante de un aminoácido o unos ácidos húmicos, etcétera, que le vendes a tus formuladores, pues lógicamente tú tienes que darle algo hecho, porque no vas a hacer que cada formulador haga ensayos de eficacia o haga cualquier tipo de análisis para adaptarlo a una determinada CMC, sino que tú ya lo haces y le das la declaración UE de conformidad para que él pueda utilizar ese producto dentro de todos sus productos. Entonces, esto es un punto de vista personal, que no es nadie de la comisión dice hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Pero si yo fuera formulador, obviamente yo me limitaría a comprar la materia prima, salvo que yo tuviera una influencia enorme en esa materia prima, porque fuera mía o me la vendieran a mí nada más. Entonces, en ese caso, yo haría todo para poder comercializarla bajo este reglamento. Pero si yo simplemente me entregan una materia prima y yo ahora tengo que hacer una serie de procedimientos de evaluación de la conformidad, una serie de ensayos de eficacia sobre esa materia prima que no es mía y que yo mañana me voy a pelear con el proveedor y me he gastado 30.000 euros en ensayos, con perdón para las empresas de ensayos, pero no es viable. Entonces, lo lógico es que sean esos fabricantes los que realicen ese ensayo de eficacia, pasen el procedimiento de evaluación de la conformidad, emitan la declaración UE de conformidad y el formulador simplemente haga sus mezclas y sus ajustes al producto agronómico que le corresponda. Sí, gracias. La respuesta a la segunda pregunta ya está incluida. ¿Cuáles son los trámites y quién debe hacer los trámites para dar de alta una nueva sustancia en esta normativa? Una nueva sustancia química, sí, para destinarlo o a fertilizante o a inhibidor o a bioestimulante. Gracias. Pues mira, cada una de las categorías de materiales componentes son diferentes, ¿vale? Tú puedes dar de alta una sustancia en el REACH, ¿vale? Presentas un informe de uso seguro como fertilizante y directamente ya la puedes utilizar bajo CMC1, ¿vale? Si no es ningún residuo, ni tampoco un subproducto, etcétera, ¿no? Hablamos de sustancias y mezclas químicas. Entonces, el proceso para que una sustancia un ingrediente sea CMC1 es claro. El fabricante simplemente tiene que realizar este trámite. En la CMC2, lógicamente, tiene que cumplir con que no haya sido sometido a ningún tipo de procesamiento químico, es decir, que solamente tenga un procesamiento físico. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de categoría normalmente está, digamos, vinculado a pasar un procedimiento de evaluación de la conformidad bajo ensayo de eficacia, con lo cual al final, si tú tienes que realizar el ensayo de eficacia, ya tienes una obligación. El procedimiento restante pues está abierto a cualquier tipo de materia prima siempre que esté dentro del grupo de las que aparecen en el reglamento. Si es un subproducto alimentario, pues hay una lista y tiene que ajustarse a lo que ahí aparece.
microorganismos. La comisión ha evaluado hasta ahora 4 especies de microorganismos y se entiende que en el futuro lo irá ampliando conforme esa evaluación pues se vaya realizando. Estos trámites van bastante lentos, pero mientras que esa lista no se amplíe, pues el fabricante tiene que ajustarse a esas 4 especies que ya existen. Los polímeros y polímeros distintos de polímeros de nutrientes tienen sus propios requisitos y el fabricante tiene que cumplir con ellos para poder comercializar el ingrediente bajo esas categorías. Cuando es subproductos animales, la comisión está realizando una evaluación de una serie de subproductos animales y en breve, espero, pues emitirá una lista de aquellos subproductos animales que dejan de ser sandage y que ya, digamos, están en el final de su vida útil y pasarían a ser fertilizantes para utilizarse como CMC10. En la 11, además de cumplir con una serie de requisitos, tiene que haber una declaración como subproducto, que la emite el MITECO. La 12, digamos que tiene sus propios requisitos. La 13 y la 14 también tienen sus propios requisitos normalmente para plantas de biochar. Y la 15, pues son una valorización de una serie de sustancias que serían una lista cerrada. Esa sería las categorías de materiales componentes y cómo podemos ampliarlas, pero depende de la comisión que quiera ampliarla a través de la evaluación de las sustancias que contiene cada una de las categorías. Muchas gracias y muchas gracias, José Luis, por tan interesante ponencia. Se nota que a nuestros asistentes les está gustando mucho el tema porque están haciendo muchas preguntas, pero si te parece bien vamos a continuar con la mesa redonda. Perfecto. Y bueno, la mesa redonda se titula Aplicación práctica del nuevo reglamento europeo de fertilizantes 2019/1009. Y para ello vamos a llamar a los participantes doña Enar García del Olmo, secretaria general de ACEFER, don Yago Delgado de Robles, director técnico de ANFE, y doña Camilo García Martínez de Morentin, directora general de AEFA Agronutrientes. El moderador de la mesa será, por supuesto, don José Luis Virosta, y os dejo con ellos. Muchas gracias, Almudena. Bueno, pues como dijimos, vamos a tratar una serie de temas que hemos entendido que son los que más interesantes o donde más dudas puedan existir. Y bueno, ellos un poco, pues vamos a hablar de aquellas dificultades que encuentran las empresas actualmente que se encuentran en sus asociaciones, pues para adaptarse a este nuevo reglamento. Pues cuando queráis podéis empezar. Sí. ¿Qué tal? Bueno, José Luis, lo primero, muchísimas gracias por haber invitado a ANFE a participar en esta mesa redonda, en este congreso tan importante y tan necesario para el sector. ANFE es la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes, está formado por los principales fabricantes de abonos inorgánicos que hay en España. Y a esta pregunta yo quería destacar como 5 dificultades que me han venido trasladando a las empresas, ¿no?, desde que entró la aplicación del reglamento. La primera dificultad es el reglamento en sí. Es un reglamento muy complejo que requiere de muchísima documentación técnica. Cualquier producto con algún cambio que hagas de materias primas o de nutrientes hay que hacer una declaración de conformidad nueva. Y esto, la verdad es que para las empresas es bastante laborioso, ¿no? Requiere también de muchísimo personal. Todo el tema que has comentado de los ensayos también, esos ensayos que antes no estaban, que hay que hacer, por ejemplo, de metales pesados, de los que también el límite del cadmio sí que a alguna empresa le ha afectado. Y
algo también nuevo que las empresas tienen que hacer es el intercambio de información con el suministrador de la materia prima, con el cliente final. Todo ese intercambio de información también pues es una dificultad más y requiere de bastante personal. O sea, primera dificultad, el reglamento en sí, ¿no? La dificultad, lo complicado que es y la cantidad de personal que requiere. Segunda dificultad, los organismos notificados. Se ha retrasado muchísimo la comisión. Creo recordar que en julio había solamente 6 organismos notificados en toda Europa. Ahora hay 14, si no me equivoco, entre los que está en CAE, que está para el módulo B+C para el módulo D1 y el laboratorio Madariaga para el módulo A1 que has comentado del nitrato amónico con alto contenido de nitrógeno, pero se ha retrasado muchísimo y esto ha generado muchísima incertidumbre entre las empresas, ¿no? Y aparte de esto, de esta segunda dificultad, no solamente la falta de organismos notificados, sino también el coste que supone para las empresas, por supuesto, ¿no? Tercera dificultad, la etiqueta. La etiqueta es muy compleja, muy extensa, sobre todo si tienes que, por ejemplo, etiquetar en varios idiomas. Y hay empresas que incluso para envases pequeños han tenido que hacer etiquetas desplegables, ¿no? Como productos fitosanitarios, porque es que si no, no cabe, ¿no? A falta de que por fin la comisión ofrezca la posibilidad de etiquetar digitalmente, que parece que va para largo, ¿no? Se habla de 2026, si no me equivoco, ¿no? Nosotros desde ANFE, antes de que entrase en aplicación el reglamento, ya le dijimos a la comisión que tenían que haber trabajado con mayor agilidad, y desde ANFE les propusimos que la parte que cuando esté en vigor se pueda hacer la etiqueta digitalmente, que la parte física que se va a ver en el envase se pareciese lo más posible, si puede ser, al antiguo reglamento 2003-2003, ¿no? O sea, tercera dificultad, la etiqueta. Cuarta dificultad, las normas, sean también las normas por mandato de la Comisión al CEN, al Comité Europeo de Normalización. Se han retrasado muchísimo. Actualmente se están trabajando como en 200 normas más o menos, y ya hay publicadas muchas especificaciones técnicas, pues de abonos inorgánicos, de organominerales, de bioestimulantes, pero faltan las normas, ¿no? O sea, una especificación técnica se hace aproximadamente en 2 años, y luego después hay ensayos interlaboratorios de esas especificaciones técnicas para comprobar que el método es bueno, y ya en otros 2 años más o menos pasan ya a ser normas, ¿no? Y ese retraso también es otra dificultad. Y la última dificultad que quería comentar, en base también a lo de las normas, es que algún fabricante de inhibidores, sobre todo inhibidores de la nitrificación, al no haber normas, el organismo notificado tiene que aceptar su método y no han tenido dificultades y tal, y al final, pues, como no hay normas de efectividad de los inhibidores, pues se ven obligados un poco a comercializar bajo el Real Decreto Nacional. Esas son las 5 dificultades que quería destacar. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, lo primero me presento. Soy Camino García. Estoy representando a EFA, la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes. Y bueno, yo un poco, las empresas que nosotros representamos no son tanto, aunque muchas también fabrican, fabricantes de abonos convencionales, sino como más orientadas a productos especiales, bioestimulantes. Es por lo que este reglamento nuevo nos trae un nuevo camino y una nueva puerta para poder introducir los productos. Bueno, muchas gracias por invitarnos también hoy a estar aquí. Y contestando a la pregunta que nos hacías, bueno, es verdad que Yago ha hecho un listado largo que tampoco me voy a poner a repetir unos y otros, pero bueno, creo que la implantación real, ¿no?, de este reglamento va poco a poco. Al permitirse esa armonización opcional, es decir, que convivan las normativas nacionales, bueno, pues los fabricantes están teniendo tiempo de adaptarse, de ver un poco cómo estudiar bien esta normativa, que todos son novedades, desde la organización inicial hasta los productos que recoge, son todo novedades. Entonces, bueno, es un procedimiento complicado que al final ha hecho que por ahora la mayor parte de productos que se estén dando con el marcado CE sean los que van por el módulo A, los productos más sencillos,
productos que requieren esa autocertificación que has comentado antes. Bueno, por ahora yo creo que el grueso de productos que están comercializándose ya con marcado CE van por ahí. Problemas de aplicación de este reglamento, de realmente que están encontrando los fabricantes al ponerlo en el mercado. Pues efectivamente, a la hora de categorizar esas materias primas en esas PMCs es complicado. Hay que ver dónde, o sea, queda demasiado sujeto igual, aunque no debería, a la interpretación del fabricante. Y los requisitos de cada una de esas categorías son bastante exigentes. O sea, entonces, los fabricantes la industria tiene unos productos definidos y tiene que ver dónde encajar esos ingredientes que ellos tienen hasta ahora y que están utilizando en sus productos. Otros problemas que podemos encontrar, pues que hay productos o hay materias primas, ¿no?, que aún no están englobadas en ese reglamento. El tema de que los subproductos de origen animal aún no estén definidos en la categoría de materiales componentes 10 deja que un grupo muy amplio de productos, principalmente bioestimulantes, aminoácidos, proteínas hidrolizadas de origen animal, pues bueno, son productos que estaban perfectamente implantados en el mercado y que a día de hoy no tienen manera de comercializarse, con lo cual también tiene una parte del sector parada que, bueno, se estaba esperando con tanta gana este reglamento que permitiera la comercialización en toda Europa de bioestimulantes y no se pueden usar productos que está comprobado que tienen esa eficacia y esa seguridad para el consumidor y el medio ambiente, que bueno, que complica la situación. Y luego el tema que ha comentado Yago también, de las normas armonizadas. Es verdad que los plazos no van acordes al reglamento. Se ha publicado y ha entrado en aplicación este reglamento europeo sin ir acompañado realmente por unos estándares, unas especificaciones que detallen cómo se tienen que hacer esos análisis, cómo se tienen que hacer esos ensayos de eficacia. Entonces, que en productos a lo mejor como los abonos inorgánicos, que llevan mucho tiempo estando regulados a nivel europeo, es más sencillo porque ya tienen unas normas en las que basarse, pero productos novedosos como los bioestimulantes, en los que estos ensayos y estas analíticas empiezan desde cero. Entonces, el que no se tenga un criterio común aún y que no se tengan esas especificaciones que tengan que utilizar de la misma manera los organismos notificados, pues crea un poco un clima de inseguridad que hace que algunos fabricantes aún no se arriesguen a comenzar con esos ensayos de eficacia y esas acreditaciones, esas certificaciones, porque bueno, pues son inversiones altas y que si no sabes si los criterios van a ser los que te pide la Comisión Europea, pues aún igual no entran en eso. Entonces, de paso a Enar para dejarle decir algo. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Enar García del Olmo, soy la secretaria general de ACEFER, que es la Asociación de Comercializadores y Distribuidores de Fertilizantes de España. Yo, en primer lugar, y con esta pregunta sobre la problemática que se están encontrando las empresas, pues bueno, quisiera destacar que este reglamento, pese a que se publicó en el 2019, entró en aplicación en su totalidad el 16 de julio del 2022, es decir, no lleva todavía ni un año en el mercado. Como hemos visto todos en la presentación de José Luis, es un reglamento difícil. Nos trae muchísimas novedades con respecto a cómo se venía trabajando en el sector con el reglamento 2003. Y bueno, pues muchas novedades, muchas cosas diferentes y bueno, pues bastante complicación. Entonces, bueno, yo como un poco de optimismo sí que quería ver la problemática que estamos hablando como un poco que el sector está en el proceso, o sea, está en buen camino porque las empresas están trabajando, no es sencillo pues toda la documentación que comentaba en la presentación, etcétera, pero bueno, yo creo que estamos en el camino y siempre en todos los trabajos, pues al principio es cuando más problemas te pueden surgir, que luego ya cuando ya va un poco circulando y no obstante, pues de la problemática yo destacaría el papeleo, la documentación
todo esto que se exige con este nuevo reglamento a las empresas les supone mucho tiempo, mucha dedicación, mucho trabajo, y eso es un coste importante. ¿Por qué? Porque este reglamento pues hay que incorporar documentación, mucha documentación técnica que a lo mejor antiguamente con el reglamento 2003 no hacía falta. Entonces, bueno, pues esto supone bastante tiempo y bastantes dificultades, y en muchas ocasiones algunos de estos documentos son difíciles de conseguir porque algunos proveedores no lo facilitan. Quizá ya no tanto aquí en España, o incluso me atrevería a decir en Europa, que yo creo que ya estamos más o menos todos con conocimiento del reglamento y trabajando en ello. Pero si nos vamos fuera de Europa, pues algún fabricante que trae los productos y se los vende a empresas de aquí, pues a lo mejor le piden una documentación técnica y te manda otro documento o otra cosa. Entonces eso es un poco problema porque ralentiza y dificulta un poco el proceso. También a mí me gustaría destacar que bueno, es un reglamento muy complicado y nosotros echamos en falta, no sé cómo denominarlo, un organismo público o a lo mejor de la comisión, porque a nivel nacional quizás sea más diferente, pero un poco para las empresas, para que las pudiera ayudar en consultas, porque hay muchas consultas de cómo realizar un tipo de documentación, de un listado de todos los documentos que tengo que tener para una cosa, y no la hay. Entonces, bueno, yo creo que a nivel Europa y a nivel España también, entre las asociaciones, hemos estado trabajando y tal para intentar avanzar en estos temas, pero bueno, no es sencillo. También me gustaría destacar lo que ha comentado Yago de los organismos notificados. Indudablemente es una obligación y, por ejemplo, para el módulo A, que no hace falta un organismo notificado porque pueden hacer la autocertificación, también en la pregunta que ha hecho el asistente hemos visto que no es poca la documentación que tiene que recopilar una empresa. O sea que es el más sencillo, pero tampoco es un trabajo que en un día esté hecho. Y bueno, los organismos notificados, pues hasta hace un par de meses aquí en España no contábamos con organismos notificados. Entonces, eso también supone un coste para las empresas porque, oye, si tenían que acudir a un organismo notificado extranjero, pues a poco ya el coste se les iba a multiplicar. Y ya no me quiero imaginar pues que les tuvieran que hacer una auditoría, por ejemplo. Pues si te tienen que venir del extranjero a hacerte una auditoría, los costes ya se multiplican. Y bueno, pues yo creo que estos son a grandes rasgos, porque si nos vamos a ir del tiempo. Pero no son pocas las dificultades encontradas, ¿no? ¿Y qué productos pensáis que no se han tenido en cuenta por parte del reglamento, que en cierta manera pues son muy necesarios o que las empresas necesitan comercializar, o algún ingrediente que penséis que no se encuentra en el reglamento y que quizás pues debería haberse contemplado? Bueno, nosotros, en nuestra opinión, pocos. No me atrevería a decir que ninguno, pero claro, este reglamento lo que hace es incorporar muchos productos que antes no estaban en el reglamento 2003. Entonces, bueno, yo creo que en gran medida lo que ha hecho es ampliar los productos más que... Y lo único que se nos ocurre sería a lo mejor algún microorganismo, porque como se incorporan géneros concretos de microorganismos, pues a lo mejor algunos se ha podido quedar fuera. Pero bueno, yo en nuestra opinión poco más. Sí. Respecto a productos que se hayan quedado fuera, obviamente los microorganismos, pero además de una manera muy importante, porque bueno, se demanda desde todos sitios que se aumente el uso de microorganismos en agricultura. Se anuncia que este reglamento los va a llevar, incluidos en las legislaciones nacionales de muchos de los países de la Unión Europea, ya están incluidos, y se publica el reglamento y solo hay 4, pues entonces hace que empresas que han invertido mucho tiempo, mucho dinero en desarrollar ciertos productos, pues se hayan quedado un poco descuadradas. Es verdad que el reglamento contempla la inclusión de estos productos, que con actos delegados el procedimiento puede ser más rápido y que la Comisión está haciendo consultas a los Estados miembros
al público en general. Pero bueno, el procedimiento, creo que el otro día hablaban en una reunión que estuve de que tardarán de 2 a 4 años en incluir nuevos microorganismos, o sea que muy rápido no va a ser ese proceso. Entonces, bueno, los microorganismos fundamentales faltaban también, bueno, no faltan, pero no están los subproductos de origen animal, que lo mismo, están incluidos, pero por ahora no se pueden utilizar y tiene pinta de que antes de final de año tampoco van a salir ni las modificaciones del reglamento 1069/2009 que implican, o sea, que se necesitan previas a la inclusión de la CMC10 en el reglamento de fertilizantes. Se arregló ya el tema de los lignosulfonatos, que de los polímeros, con una exención especial a los polímeros de origen natural en una de las últimas modificaciones del reglamento, en septiembre-octubre. Y no sé si me dejo... Hay abierta una consulta, estuvo abierta en verano. Calcio y magnesio. El tema del calcio, que también está ya valorado, que además lo hemos comentado en alguna ocasión tú y yo, el tema del calcio, que en principio está hecha ya la propuesta y está visto el tema. Está viéndose también el tema de la utilización de fosfonatos, que también hay una propuesta. Hay productos que están propuestos, pero es verdad que los procedimientos son tan lentos que yo no sé cuándo El concepto de rapidez de la comisión no va en relación al de las empresas, no va alineado. Yo creo que es uno de los principales problemas del sector, la evolución que tienen las empresas, que fíjate que también invierten mucho tiempo en desarrollar productos, pero siempre van muy por delante de las gestiones de la administración, que yo entiendo que no hay muchos recursos, en la subdirección de fertilizantes hay muy poco personal para todo lo que tienen que hacer, pero se necesitaría que invirtiesen más y que le diesen más importancia a un sector que yo creo que es muy importante a día de hoy en el panorama agrícola, y tal como estamos, con todas las limitaciones que vienen de Europa, con todo lo que se está exigiendo al campo, pues ayudar creo que es necesario. Bueno, yo pienso parecido, José Luis. O sea, yo creo que productos fertilizantes que falten, no creo que falte. Yo creo que están todos, ¿no? O sea, lo único sí que los microorganismos, pero se va modificando el reglamento lentamente, como dices, con amendments y no sé qué, y se va ampliando, pero bueno, como productos fertilizantes no creo que falten. Yo aquí quería comentar un poco algo que hemos hablado antes quería comentar un poco desde mi perspectiva un poco, dentro de las empresas de ANFE, cuáles están ya comercializando productos por el reglamento 2019 y cuáles siguen todavía más vinculadas, comercializando por el Real Decreto 506, ¿no? En general, los fabricantes de empresas más grandes, ¿no?, que tienen más personal, que venían comercializando abonos C por el reglamento 2003 y que pueden ir por módulo A, por autocertificación, en general esas empresas sí que están la mayor parte de sus productos comercializándolos ya por el reglamento, ¿no? Sin embargo, otros fabricantes de abonos inorgánicos, otras empresas un poco más pequeñas, ¿no?, con menos personal, por lo que requiere, también fabricantes de inhibidores, fabricantes de abonos orgánicos, como habéis comentado antes que falta la lista de la CMC10, ¿no?, de productos de subproductos animal. Esas empresas todavía, a mi entender, siguen mucho más comercializando por el Real Decreto, ¿no? Por ejemplo, el fabricante de abono orgánico, bueno, también tiene el tema del registro en el mapa, ¿no?, el registro de abonos orgánicos y organominerales, que también hay bastante retraso, me trasladan, ¿no? Y estas empresas que están todavía por el Real Decreto también tienen bastante problema con el reconocimiento mutuo, ¿no? O sea, porque prácticamente todos los países, hasta donde yo sé, europeos, te piden una documentación técnica previa para poder comercializar tu producto en ese país, lo que retrasa y tal, hasta el punto de que hay alguna empresa de ANFE que no va por el reglamento, no va por la legislación nacional y directamente se va al país y comercializa su producto bajo la legislación de ese país. O sea, claro. Sí, entiendo. Esto es un problema de que los diferentes países europeos han ido
digamos, poniendo barreras de entrada a este tema del reconocimiento mutuo, creando una serie de procedimientos, imponiendo tasas de registro, digamos, que no son contempladas dentro del reglamento de reconocimiento mutuo, pero que en cierta manera se permiten por tenerte que ajustar a la legislación nacional que corresponda. España y Portugal, por ejemplo, han hecho, digamos, un procedimiento muy liviano, muy sencillo, pero Francia, Italia, etcétera, lo han puesto muy complejo, con lo cual todas las empresas europeas que quieran venir a España lo tienen muy sencillo, pero nosotros cuando vamos a Francia o Italia, pues lo tenemos muy, muy difícil, ¿no? Y vosotros, ¿qué entendéis? ¿Quién entendéis que debe de realizar el procedimiento de evaluación de conformidad? ¿El formulador o el fabricante? Yo, o sea, esa es mi opinión. Yo, en general, yo pienso que el fabricante, pero bueno, la declaración de conformidad de cualquier producto fertilizante es mi idea. Pero bueno, que si el fabricante luego llega a un acuerdo con el formulador o con su cliente y él es el cliente el que hace la declaración de conformidad, pues perfecto, no creo que haya problema, pero mi idea era que el fabricante. En el tema este, habéis estado hablándolo antes, yo es que donde le veo la complicación es definir correctamente formulador y fabricante, porque tú antes has definido formulador, has estado comentando cosas del formulador, pero si al final pone el producto en el mercado, es fabricante, no está siendo no es formulador. Entonces yo creo que ahí viene el problema. Obviamente tiene que haber un responsable de que se cumplan todos los requisitos del reglamento y en este momento se ha fijado así. La definición es el responsable de la fabricación, el encargo de la fabricación del producto y su puesta en el mercado. Entonces el problema viene en esa diferenciación. Siempre que al final el último eslabón de la cadena, ¿no? El que lo va a poner en el mercado es el que tiene que asegurarse de que todos los requisitos están cumplidos. Si él está formulando el producto, obviamente se va a encargar de todo. Y luego lo que tendrá que ver es si adquiere todas las materias primas o los componentes o si es una mezcla, pues las diferentes CFPs de otros fabricantes previos, pues tendrá que obtener o solicitar toda esa información. Ahí es bien donde viene toda la complicación. Si no se adquiere ese producto con una evaluación de la conformidad ya hecha y la tienes que hacer tú, es donde está habiendo el problema de las empresas que solicitan a los proveedores de materias primas cierta documentación que en algunas ocasiones esos proveedores no están dispuestos a darlos por temas de confidencialidad y entonces no hay posibilidad de generar esa evaluación de la conformidad. Entonces, yo estoy un poco de acuerdo con lo que has comentado tú antes. Lo lógico sería que el formulador del producto aportase esa evaluación de conformidad, ya que conoce toda la información de los componentes del producto, pero claro, entramos en el problema de que al final ese formulador puede ser fabricante o no y que no se le está exigiendo. Entonces, supongo que habrá algunos que se nieguen a pasar por esos trámites porque no tienen necesidad de hacerlo. Entonces, todo está que se les exija. Bueno, yo opino similar a lo que estáis comentando. Yo considero que cada operador en la cadena de suministro tiene su función y lógicamente el fabricante pues tiene una función de primera mano, pues desde el diseño del producto hasta la producción, etcétera. Entonces yo creo que es el más adecuado para realizar esta evaluación de la conformidad. Perfecto. Bueno, y por último, ¿qué procedimientos de la evaluación de la conformidad lo veis adecuado o creéis que se han podido... me la he saltado entonces. Sobre la etiqueta, ¿no? Si realmente las nuevas normas sobre etiquetado crean excesiva transparencia por parte del fabricante a la hora de declarar sus ingredientes. Como sabéis, hay que declarar en la etiqueta todos aquellos ingredientes que estén por encima del 5%
de peso en seco dentro del producto. Esto obliga pues a dar demasiada información sobre la composición del mismo, claro. Hombre, yo creo que por parte de algunas empresas sí que consideran que es excesiva la información, en el sentido de que puede suponer un problema para el know-how de la empresa, dar tanta información. Y además, bueno, el contenido declarado también está, entonces a lo mejor no sería necesario aportar tanta información, sí, al organismo notificado para la evaluación de la conformidad, etcétera, pero bueno, en la etiqueta no lo ven tan necesario. Sí, estoy un poco de acuerdo. A ver, la transparencia es necesaria, está perfecto, que haya una trazabilidad de todos los ingredientes del producto y bueno, es bienvenido que el nuevo reglamento traiga esta transparencia. Problema, que efectivamente ese 5% que tú comentas, hay veces que es la diferencia de unos productos u otros. Claro. Y el tener que tenerlo en etiqueta marcado hace que pues esa inversión tecnológica de algunas empresas salga a la luz y bueno, quede expuesta. ¿Es necesario que venga en etiqueta? O sea, ¿el agricultor realmente se fija en componentes que están al 1% en el...? No lo sé. Igual se podría haber creado un procedimiento más confidencial, que igual el organismo notificado sí que tuviera que tener acceso a ese 5%, pero no cualquiera que compre el producto. Puede ser. Pero bueno, es verdad que es transparente y bueno, pues bienvenido sea todo. Sí, José Luis, un poco lo mismo. O sea, también desde las empresas, ese 5% mayor 5% de los ingredientes sí que a veces consideran que es demasiada información y que puede ser un poco sensible, ¿no? Sí que me la han Que transmitido. el agricultor no necesita esa información, claro. Y bueno, hablando de las etiquetas, quería comentar, ANFE ostenta la Secretaría del Comité Técnico de Normalización 142 de fertilizantes, semillas y medios de cultivo de UNE. Y el pasado mes de junio, con la colaboración de ACFER, de AEFA, de CAE, ANFE, pues hicimos una norma de etiquetado que supongo que con la 142.406, que se hizo con la ayuda de todo el sector y que incluye 52 ejemplos de etiquetas de los productos más representativos de los diferentes CFPs, ¿no?, que has comentado antes. Y entonces son ejemplos de etiquetas porque la idea un poco es que el reglamento, al dejar el etiquetado tan abierto, que por lo menos en España el mayor número de fabricantes posible siga esa norma y y las etiquetas se parezcan lo más posible, porque si no luego cada uno puede etiquetar y una puede ser de su padre, otra de su madre, ¿no? Y esto ayudará a que los agricultores interpreten mejor las etiquetas, los inspectores también las etiqueten mejor, entiendan mejor las etiquetas. Y bueno, es una norma que me consta que se está vendiendo para ser una norma de fertilizantes, que no se venden mucho, pero esta norma de etiquetado me ha comentado UNE que se está vendiendo bastante, así que se ha realizado, ya hace 15 años se hizo una norma de etiquetado de abonos del Reglamento 2003, del Real Decreto, y como se ha utilizado bastante, por eso se toma esa iniciativa de hacer esta norma. Muy bien. Pues bueno, lamentablemente tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo apremia. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y espero que os haya gustado la ponencia y el coloquio y bueno, a lo que necesitéis, pues aquí estamos los cuatro para cualquier tema que requeráis, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.